al versículo 8, del 8 al 13. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como fui conocido. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor, el más grande, lo más importante, ¿qué cosa es? Es el amor. Nosotros estuvimos hablando el domingo acerca del tercer valor como iglesia, y es: somos ministros llenos del Espíritu Santo. Anhelamos como MCC ser una iglesia que se caracteriza porque cada miembro de ella reconozca que es un ministro de Cristo, crezca en el fruto del Espíritu y crezca también en el conocimiento de los dones, se entrene para edificar a la iglesia con esos dones conforme al Espíritu le guía a hacerlo. En capítulo 12 de Corintios hablamos que el Espíritu da dones a cada creyente. También que esos dones Él los da como Él quiere. Que Él da diversos dones con diversos servicios que cumplen diversas funciones. Nos dice también la palabra que aunque Él obra así de manera tan diversa y variada, aún así quiere cuidar la unidad. Porque tenemos muchas funciones en el cuerpo, pero todos juntos somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Dios, un solo Cristo y Salvador, y tenemos un solo Espíritu de quienes provienen todos los dones para la edificación de la iglesia. La Biblia dice también que el Espíritu nos da el sentido de pertenencia. De manera que uno dice, por no ser humano, no soy del cuerpo. No. Tú eres del cuerpo aunque no sea malo. Si no soy oído, no soy del cuerpo. No, aunque tengas otra función, perteneces al cuerpo. Y esto es una palabra clave para la membresía de la iglesia. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que nuestras vidas están ligadas de manera íntima y que no podemos separarnos porque dejamos de ser lo que profesamos ser. Ser creyente, ser cristiano, es ser parte de la iglesia. No hay manera de profesar genuinamente ser cristiano y estar divorciado de la iglesia. Como mismo, ningún miembro de nuestro cuerpo puede vivir aparte del resto de los miembros. Entonces, el Espíritu nos da ese sentido de pertenencia. Además, el Espíritu nos ayuda a permanecer interconectados de una manera interdependiente. Interdependiente. ¿Para qué? Para que todos cuidemos los unos por los otros, todos nos preocupemos los unos por los otros y también nos demos honra, estima los unos a los otros, porque todos nos necesitamos. No hay nadie en la iglesia del cual podamos prescindir. Todos nos necesitamos. Y cuando tú no tomas tu lugar en el cuerpo, nadie toma tu lugar. Eso es cuento. No, otro va a venir y va a tomar tu lugar. No, nadie toma tu lugar. Ese lugar queda vacío. Esa función no se cumple. Porque por algo Dios te dio ese conocimiento, esa función, esa experiencia, esa motivación, ese talento a ti y no se lo dio a otro. Y si tú no cumples tu función, eso deja de ser, deja de hacerse, de cumplirse y de realizarse en la iglesia. Todos somos parte esencial del cuerpo de Cristo. La Biblia también nos dice entonces que el Espíritu da dones, pero Él quiere que ministremos los dones también creciendo en el fruto del Espíritu. Y eso es lo último que hablamos. Por eso, Corintios capítulo 3.
Porque de nada vale tener la fe que mueve montañas, la generosidad que da todos los pobres, el servicio que no solamente da la ayuda, sino que se da a sí mismo, o el don de lengua que puede hablar hasta los idiomas de los ángeles. De nada vale todo lo extraordinario que podamos hacer si no es motivado por el amor. Y el amor es el primer eslabón, el primer, podemos decir, parte de ese fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo el fruto del Espíritu, pero lo primero es amor. Entonces, si nosotros queremos realmente ser ministros de Cristo, si realmente queremos nosotros dar un servicio de excelencia, debemos decir, bueno, voy a hacer aquello para lo cual el Espíritu me capacitó y voy a crecer en santidad para que entonces ese don que estoy ministrando tenga todo el respaldo del Espíritu. Porque déjame decirle esto, se pueden ministrar los dones que da el Espíritu sin el respaldo completo del Espíritu, si nuestro corazón no está lleno del amor de Dios. Y este es el caso de la iglesia de Corintios. Ellos tenían muchos dones hasta espectaculares, pero en eso no se estaba agradando Dios, porque ellos estaban con rivalidades. Tenían mucho orgullo, mucha arrogancia, mucho pleito, mucha enemistad. Sí, muchos dones, mucho talento, mucha exhibición, mucho show, pero allí no estaba Dios obrando su mayor propósito, porque no era el amor lo que les motivaba. Por eso es necesario crecer tanto en el fruto como en el carácter cristiano. Ahora bien, nosotros dejamos abierta esta ventana acerca de si es posible que hoy en día estén vigentes todos los dones o los dones del Espíritu Santo. Ahora, cuando hacemos esa pregunta, una de las cosas que nos viene a la mente es lo siguiente: ¿existe algún pasaje específico en la Biblia donde nos dicen que los dones acabarán? Ahora, antes de abordar ese tema, quiero dejar esto bien claro. Es un tema en el cual hay al menos 4 posiciones, pero quisiera dividirla en 2 sencillas. Una, de que hay algunos dones que han cesado, y otro, que creen que la vigencia, que todos los dones están vigentes hasta el día de hoy. No importa cuál sea su posición hoy al respecto, eso no nos va a dividir, eso no nos va a crear un problema. Pero al mismo tiempo le voy a pedir permiso para simplemente dar mi opinión, y después usted en el diálogo interpersonal puede también dar sus impresiones, porque hoy mismo no nos va a dar tiempo para mayor diálogo abierto entre todos. Ahora, vuelvo a la pregunta: ¿hay algún versículo de la Biblia que nos dice específicamente que los dones son para un tiempo en la historia de la iglesia? Díganme ustedes. ¿Recuerda algún versículo, Eric? ¿Justin, te recuerda algún versículo? No recuerdo el pasaje. Ajá. Sí sé que ahí dice que Pablo, que las lenguas y la profecía se estarán en... Ok, es el que estoy leyendo. El que acabo de leer. Dice, pero las profecías cesarán y las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo? Es decir, ok, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Sí. Ok, vamos aquí. Porque esa es la razón por la cual estamos en Corintios 13. Porque el único texto que pudiéramos nosotros acudir para hablar de cesar los dones de manera escritural, de una base bíblica, de decir este versículo, sería este. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? Sí, se van a acabar profecía, lengua, conocimiento.
Al menos son los 3 dones que están mencionando allí. Profecía, lengua, conocimiento. Ni tan siquiera está hablando de otros, como de sanidades y de milagros. Pero al menos esto lo menciona, que cesarán. La pregunta es, ¿cuándo? Bueno, el versículo 10 dice, cuando llegue lo perfecto. Cuando llegue lo perfecto. Ahora, quienes creen que los dones cesaron, o que algunos dones cesaron en la etapa apostólica, dicen, lo perfecto es la Biblia. Lo perfecto es la Biblia. ¿Por qué? Porque en parte conocemos, porque no tenemos toda la Biblia. Esa es la respuesta. En parte profetizamos, porque la profecía completa se cierra con la Biblia. Entonces, venido lo perfecto, es decir, para ellos, la Biblia, ya no hay razón para dones de conocimiento y dones de profecía y dones de lengua. Ahora, una pregunta sencilla. ¿Sabía el apóstol Pablo que sus cartas un día sumarían el canon bíblico? Es decir, de manera más sencilla, ¿sabía Pablo que sus cartas iban a ser llamadas algún día Biblia? No. Entonces, ¿cómo puede Pablo referirse a algo que no conoce? Pero si el Espíritu Santo se lo puso, entonces lo conoce. Y ya dijimos que no. ¿Puede Pablo referirse al canon bíblico cuando él no sabe ni qué va a ser eso? Escrito el canon bíblico o recopilado el canon bíblico en el 320 y tanto, en el concilio de Nicea. ¿Sabía Pablo eso? Entonces, no puede referirse a algo que no sabe. Además, el versículo dice, sigue adelante, que eso perfecto es paralelo con la siguiente frase. Con la siguiente frase. En parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado lo perfecto. Ahora, si la Biblia fuera lo perfecto y completo, pudiéramos decir que ya no conocemos en parte y ya no profetizamos en parte. Si ya tenemos la Biblia. ¿Me explico? Hasta el día de hoy yo puedo decir que en parte predico de cosas que no comprendo a cabalidad, que en parte conozco y en parte profetizo, porque lo perfecto aunque tenga la Biblia, no lo comprendo, no lo tengo. Además de eso, lo perfecto es paralelo con esta frase, como dice, ahora le vemos mediante manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces le veremos. ¿Cuándo le veremos cara a cara? Cuando venga lo perfecto. Ahora, ¿yo estoy viendo al Señor cara a cara? Ahora que tengo la Biblia, ¿estoy viendo al Señor cara a cara? Porque todavía no ha llegado lo. Entonces, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el más importante es el amor. A la luz de este texto, no encuentro realmente razón para pensar que afirma que los dones hayan terminado, o algunos dones hayan terminado. Porque todavía no tengo lo perfecto, porque no puede ser la Biblia, porque Pablo no puede referirse a algo que desconoce, porque lo perfecto vendrá cuando yo le vea a él cara a cara y todavía no le veo a él cara a cara, y porque la realidad que decía Pablo, que en parte conozco y en parte profetizo, todavía es mi realidad, que en parte conozco y en parte profetizo. Ahora, ¿cuándo yo voy a conocer como fui conocido? Ahí el versículo dice que voy a tener un conocimiento como el mismo conocimiento que me conoció a mí. Es decir, en otras palabras, el juego de palabras que está haciendo Pablo allí es que nosotros hemos sido conocidos por Dios. Amén. Dios nos conoció a nosotros. Ese conocimiento nos trajo a la salvación.
Pero nosotros hoy en día no conocemos a Dios como Él nos conoce a nosotros. Porque estamos en esta naturaleza humana y caída. Pero cuando lleguemos al estado de glorificación, de exaltación a la diestra de Cristo, que estemos con el cuerpo glorificado y en un estado de glorificación juntamente con Cristo, entonces no tendremos un conocimiento completo y maduro. Y comprenderemos lo que ahora no podemos entender. Pero eso ocurrirá cuando estemos solo en su presencia. Entonces, a mi forma de ver, es solo al estar en su presencia cuando los dones no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque ahora los dones nos han sido dados a la iglesia como una anticipación del poder del cielo. Pero cuando estemos en el cielo, ya estaremos disfrutando a plenitud lo que ahora tenemos en parte. Lo que ahora tenemos en parte. Adelante. Dice que cantaremos con los Nos arreguindamos esa promesa, hermano. Bueno, o todo el mundo va a afinar o nuestros oídos van a tener un adaptador de frecuencia. Ahora, amado hermano, voy a decir algunas otras notas. La presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia nos hace hoy una comunidad escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Que solo en la iglesia se viven los poderes que pertenecen al cielo y a la eternidad. Pero solo en la iglesia. Ya hoy nosotros estamos teniendo un avance de lo que será en el cielo. Pero solo en la iglesia. La iglesia es un estado de transición. Está mutando, hermano, entre lo que es puramente humano y celestial. Porque aún habitamos en este cuerpo humano, en esta carne corrompida, pero ya recibimos salvación, ya tenemos vida eterna, ya tenemos el Espíritu Santo y ya es el poder del Espíritu, los dones del Espíritu, lo que se expresan a través del carácter y la acción de servicio de los creyentes. Somos parte, somos una embajada del cielo, somos un anticipo del cielo. Aleluya. Esto afirma que el reino de Dios está aquí. Y ha venido con poder. Ha venido con poder. Para capacitarnos, para modificar, influir en la sociedad. Los poderes humanos, los poderes demoníacos, los poderes culturales, políticos, económicos, financieros. Todos los poderes que se establecen en la sociedad no pueden hacer frente al poder del Espíritu Santo. Cuando una iglesia crece en esa plenitud y ejerce los dones del Espíritu. Ahora bien, el ministerio apostólico, tal como el fundamento de la iglesia, al estilo de los 12 apóstoles y Pablo, es decir, Pablo como el 12 apóstoles, eso cesó. No va a levantarse ningún nuevo apóstol a la medida de los apóstoles para tener una revelación de Dios, para tener una enseñanza que tenga la misma autoridad que tienen los apóstoles del Señor Jesucristo. Porque una condición para eso era tener a Cristo, ver a Cristo resucitado. Entonces, apóstol, a la medida de los 12 apóstoles, no hay ninguno. No va a haber más. Ahora, pero en otro sentido, hay apóstoles en el día de hoy. ¿Por qué? Porque apóstol quiere decir enviado. Enviado. Entonces, en la labor misionera es un sentido de apostolado. Cuando nosotros comisionamos a alguien como iglesia y los enviamos a las naciones, ese sentido de envío lo enviamos como apóstol. Enviado. Para ser testigo de Jesucristo. Pero no la misma autoridad de los apóstoles. Entonces, en un sentido,
hay dones que han cambiado. Por ejemplo, está el don de profecía. La profecía, a la medida de ser canon bíblico, hacer Biblia, ese don de profecía cesó. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos dar una profecía que tenga la misma autoridad de la Biblia, que pueda decir, después de Apocalipsis vamos a poner Jotin capítulo 1. ¿Entienden? No, eso se acabó. Pero en las Escrituras nos dejan claro, en Hechos capítulo 13, por ejemplo, que habían profetas cuyas profecías no fueron registradas como parte del canon bíblico. En la iglesia de Antioquía, dice en el versículo número 2, si no me equivoco, que habían maestros y profetas. Y estos, ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Pablo y a Bernabé para la hora que yo le he llamado. Entonces, habían profetas allí que dijeron profecías que no fueron registradas en la Biblia y que tampoco se sumaron al canon bíblico. Pero había profecía. La exhortación de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 es: no menosprecien las profecías. En el capítulo 14 de Corintios, el capítulo siguiente a este de 13, dice que si alguno tiene palabra de Dios o tiene profecías, que las diga, dando por sentado que era práctica normal en la iglesia primitiva, de cuando se reunían, habían personas que tenían palabra de Dios. Tenían una palabra de Dios, una palabra para consolar, una palabra de dirección, una palabra de revelación, en el sentido de dar luz en cuanto a una circunstancia o cuanto a una persona. Había profecía. Dios hablaba proféticamente a través de miembros de la iglesia local, y había instrucciones de Pablo, es decir, si uno habla, que dé la palabra, que edifique, pero si alguien más tiene una palabra, que calle el primero y que hable el segundo, para que haya orden dentro de la reunión cristiana. Pero allí, una vez más, hay presencia del don de profecía que no era a la medida de los profetas del Antiguo Testamento y tampoco a la altura del canon bíblico. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, aunque no esté de acuerdo conmigo? Es decir, ¿estoy hablando claro? Cuando nosotros hablamos también en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 6, se nos habla de dos profetas que vendrán en el tiempo postrero, en el tiempo futuro. Ahora, hay dos maneras de interpretar esos dos profetas: o que son un símbolo de la iglesia enviada, testificando en las naciones, que es mi forma de ver, o hay algunos que lo ven de forma literal, que Dios va a levantar a dos personas, que algunos ven en ellos a algunos profetas del Antiguo Testamento que no vieron muerte. Algunos dicen, quizás Elías o Moisés, que van a venir con un testimonio. Cualquiera que sea la interpretación, que sean dos personas literales o que sea un símbolo de la iglesia que testifica en las naciones, esto es lo que dice Apocalipsis 3 y el 6, y es que ellos profetizarán. Ahora, si nosotros creemos que las profecías cesaron, ¿cómo puede anunciarse en un momento más allá del canon bíblico un anuncio profético? Ya sea de manera simbólica a través de la iglesia, o ya sea de forma literal por dos hombres que Dios levante en el futuro. ¿Me explico? Si cesaron, cesaron. La existencia de la profecía de hoy, algunos dicen, pudiera confundir a los creyentes. Y yo digo, no necesariamente. Porque si en el Nuevo Testamento estaba la presencia de la enseñanza apostólica y al mismo tiempo habían otras profecías, y esas otras profecías no confundieron a la gente, ¿por qué hoy, teniendo la Biblia, otra palabra que Dios dé para consuelo, para guianza, para reprensión de su pueblo, va a confundir a la Biblia? La misma medida de disciplina que ejercieron los cristianos bajo el canon bíblico es lo que debemos hacer hoy. Si se opone a lo dicho por los apóstoles, si contradice a una escritura de la Biblia que debe tener la máxima autoridad, no es de Dios. O si se dice y no se cumple, no es de Dios. Esas son las medidas, ya sea desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y hasta el presente. Debemos seguir aplicando la misma regla. La presencia de profecía no quiere decir necesariamente confusión, como una voz paralela
a las Escrituras. ¿Me explico? Dice también alguno que la existencia quizás de la profecía en el tiempo presente pudiera decir que no es suficiente la Escritura para salvar, santificar y llevar al creyente al cielo. Es decir, dicen, ya la Biblia es suficiente para cumplir en el creyente todo lo que Dios quiere. No es necesario la profecía. Amado hermano, es suficiente la Biblia. ¿Puedes decir amén? La Biblia es suficiente, es cierto, para salvar, para santificar, para guardar al creyente salvo para la vida eterna, para producir el carácter de Cristo en nosotros. La Biblia es suficiente. Pero si Dios quiere hablarte a través de un hermano y darte una exhortación, darte un consejo, darte una dirección en tu vida, darte una palabra que responda a una oración que tú estabas haciendo, si Dios quiere hacer eso, no te prives del gozo de recibir la bendición de Dios. Porque una cosa no invalida ni menoscaba la otra, sino que nos complementa en el propósito de Dios. Miren, es cierto que durante el Antiguo Testamento Dios habló y dio profecía. Cuando terminó el último libro del Antiguo Testamento, hubo un silencio. Y hubo un silencio por muchos años, al menos 400 años. ¿No es verdad? Ahora, ese silencio profético de 400 años invalidó el don profético. No, porque empezando el Nuevo Testamento se levanta Juan, profeta de Dios, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y antes de eso decía, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El silencio de los 400 años no invalidó el don profético. Esto quiere decir que aunque tú no veas usualmente a alguien hablando en el nombre de Dios, no quiere decir que en el futuro Dios no lo haga. Y porque tú no conozcas a alguien que tenga algunos de los dones que tú dices que cesaron, no quiere decir que cesaron, simplemente no lo has visto. ¿Por qué? Porque tu experiencia no es la regla de fe. ¿Ok? Si tú no has visto un milagro, no es que Dios no hace milagros. Si tú no has visto una sanidad, no es que Dios no haga la sanidad. Si tú no has visto que alguien hable en nombre de Dios con autoridad y de dar una profecía y una dirección y un consejo claro y una visión clara de algo que ha de hacerse, dice, Dios me dijo que debemos hacer tal cosa y movernos por aquí. Si tú no lo has visto, si tú no lo has experimentado, no quiere decir que Dios no lo esté haciendo o Dios no lo pueda hacer en el futuro. Nuestra experiencia no es la regla para las Escrituras. Amado hermano, seamos abiertos de corazón para creer solo lo que dice la Biblia. Si nos creemos y decimos que somos celosos de las Escrituras, no vamos a encontrar un solo texto en toda la Biblia que nos digan que algunos dones, y los haga una lista, que tal don, va a cesar con la muerte del último apóstol. Eso no está en la Biblia. Los que creen aún que algunos dones cesaron, lo confiesan. Entonces lo que acuden es a este texto, que debería interpretarlo de otra manera que no lo interpreté yo, o acuden a la experiencia. Y déjame decirle, es cierto, dos ideas para terminar, es cierto que los dones milagrosos fueron dados en la era de la iglesia de una manera muy potente en el comienzo de la iglesia, porque estaban validando el testimonio que los creyentes estaban dando del Cristo resucitado. Pero, dos argumentos. Uno, los dones milagrosos no eran restringidos a los apóstoles. Ustedes pueden recordar en Hechos capítulo 6, versículo 8, y en Hechos 8, capítulo
es decir, 8, versículo 6, al revés, como Esteban en primer lugar y después Felipe en segundo lugar, no eran apóstoles y sin embargo estaban haciendo prodigios y milagros mientras predicaban a Jesucristo. Entonces el hacer milagros y estas sanidades prodigiosas no eran restricciones y patentizados solo por los apóstoles. Además de eso, hechos potentosos se hacían no solo para validar el testimonio evangelístico, sino que también había sanidad y restauración dentro de la iglesia para consuelo de la iglesia, para alivio de la iglesia, para paz y gozo de la iglesia. Así que, amado hermano, estos argumentos, entre otros, me llevan a mí a decir que los dones no han cesado. Que al menos algunos dones, como el de profecía, no tiene el mismo carácter que tuvo en el Nuevo y Antiguo Testamento, porque no se está añadiendo nada a la Biblia, ni nada tiene la autoridad que tiene la Biblia. O como el don apostólico, que no va a surgir un nuevo apóstol. Y que ninguna enseñanza de ningún pastor va a tener la misma autoridad de la Biblia como fundamento de la iglesia. Estos dones, como otros, han modificado y han cambiado su función dentro de la iglesia. Porque algo debemos tener claro es que la iglesia en el libro de los Hechos es una etapa de transición entre el judaísmo y la iglesia completamente independiente. Y lo que ocurrió en el libro de los Hechos, no todo lo podemos usar como base doctrinal para seguir practicándolo hoy. Y cuando retomemos el libro de los Hechos, en el capítulo 13, vamos a darnos cuenta de algunos fenómenos que ocurrieron en la iglesia de los Hechos, que ocurrieron allí y no va a ocurrir más. Como la imposición de manos para que las personas reciban el Espíritu Santo, entre otras cosas. Entonces, seamos abiertos, como lo decía, a creer que el Espíritu Santo sigue dando dones. Seamos celosos para juzgar los dones a la luz de la Biblia. Seamos cuidadosos para no añadir a la Biblia algo que ella no dice. Y sobre todas las cosas, seamos llenos del Espíritu Santo para que ya sea que digamos o hagamos algo, venga de Dios y sea para la edificación de la iglesia. Esto no es un tema para seguir hablando por mucho rato, pero por lo menos tenemos el sabor a café en la boca. Amén.